El castrismo no caerá mientras siga habiendo remesas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El octavo Congreso del PCC solo ha servido para redoblar el malestar ciudadano y avisar que quien no tenga dólares será enterrado en la avalancha que se avecina. Raúl Castro lo dijo en pleno Congreso del partido y casi con una sonrisa de oreja a oreja. Las tiendas en MLC fueron implementadas para estimular el envío de remesas y permanecerán hasta que la economía cubana se fortalezca, es decir, para siempre. Por si bastara, afirmó que el comercio en divisas se ha introducido para abastecer el mercado interno de productos que fueron desapareciendo de la oferta estatal, dejando espacio para la actividad ilegal de la compra en el exterior y la reventa de esos artículos con altísimas tasas de ganancia. Con estas cínicas declaraciones, el dictador criminalizó públicamente a las llamadas mulas, que en medio de la crisis coyuntural y antes de la llegada del coronavirus, se encargaron de suministrar al mercado nacional bienes que escaseaban debido a la pésima gestión de la economía por parte del régimen o eran vendidos en la red mayorista a precios inaccesibles. Oportunamente, Raúl Castro olvidó que las mulas pagaban abusivas cuotas en la aduana y con frecuencia eran extorsionados por los empleados del aeropuerto, un entramado de corrupción que en gran medida encarecía el precio de los bienes importados que luego eran vendidos a la población. Aún así, las mercancías traídas desde países como Panamá y Guyana resultaban mucho más atractivas en cuanto a calidad y precio que las que comercializa el Estado. La fuga de capitales, la demanda abierta por ese mercado alternativo y el empoderamiento de sus actores, que a ritmo vertiginoso iban inclinando la balanza a su favor del sector privado, pusieron en alerta al monopolio castrista. Los generales se sintieron amenazados por la competencia y por el supuesto enriquecimiento de los ciudadanos que se dedicaban a ese negocio, pero en la mayoría de los casos lo que Raúl considera altísimas tasas de ganancia no daba para mucho más que recuperar la inversión y cubrir sin presión los gastos domésticos, riqueza, con lo que implica solo poseen los altos militares que gobiernan este país, sus familiares y sus socios. El común de los cubanos vive con el temor de ser encausados por tener algunos miles de pesos, aunque los haya ganado honradamente. Comprar y revender ropa, café, aseo, calzados y electrodomésticos, por los que además pagan aranceles, no constituye una actividad económica ilícita en el resto del mundo libre. Sin embargo, la vaguedad de las leyes cubanas ha permitido una cacería de cuentas propistas y el enjuiciamiento público a través del noticiero estelar como delincuentes, acaparadores y codiciosos. Raúl Castro cree que los cubanos no nos damos cuenta del afán de lucro de un gobierno que amplía el comercio en divisas e impone elevados precios a artículos de primera necesidad, varios de producción nacional, para rapiñar cada centavo que aportan los emigrados. Las tiendas en MLC no solo venden más caro que las mulas, y en una moneda que la mayoría no posee ni el régimen vende en sus casas de cambio, sino que profundizan las brechas sociales, reservando para ciudadanos que tienen dólares privilegios tan ridículos como comprar agua de colonia, maicena o sorbetos. En Cuba no deja de aumentar el número de cosas insignificantes que adquieren categoría de lujo, mientras algunos se entusiasman con el traspaso simbólico del poder que está aconteciendo en el Congreso de los Chapuceros. Quienes ven la salida de Raúl Castro como una señal esperanzadora para la economía del país, son los mismos que creen que pronto van a poder comprar carne de res y leche de vaca en el agrito de la esquina, que después de satisfacer la demanda del Estado, a los guarijos les sobrará suficiente como para llenar las tarimas y que el gobierno cumplirá su parte del trato. Son los mismos que no se sienten ofendidos cuando el dictador admite que el sistema parasitario sigue en pie, gracias a las remesas enviadas por los que se fueron bajo piedras y palos cuando el Mariel, los que remaron 90 millas a riesgo de ser tragados por una tormenta o tiburones, y durante días vieron cosas de las que aún no se atreven a hablar, los que recorrieron miles de kilómetros hasta la frontera sur de Estados Unidos a costa de un sacrificio personal inimaginable y del que hoy viven descaradamente quienes han convertido a Cuba en un basurero adornado de consignas. El octavo Congreso del PCC ha sido el podio desde el que Raúl Castro se lanzó en una burla final a la cara del pueblo cubano.
dejando asegurada su continuidad en manos de Álvaro López Miera, nombrado ministro de las Fuerzas Armadas, y Luis Alberto López Calleja, la nueva mancuerna que asestaría un golpe de Estado express a Díaz-Canel si se atreve a dárselas de perestroico. No importa que el presidente Joe Biden se muestre indiferente ante la posibilidad de recomponer las relaciones bilaterales, que se hayan cancelado importantes acuerdos con naciones hermanas o que la pandemia continúe afectando la reanimación del sector turístico. El duro núcleo del castrismo prevalecerá mientras lleguen las remesas. La cita partidista solo ha servido para redoblar el malestar ciudadano y avisar que quien no tenga dólares será enterrado en esta avalancha que se avecina. Los que creen que Cuba no puede estar peor se equivocan, y de qué manera. Siguiendo con las noticias, Humberto López entra en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El periodista oficialista Humberto López, conocido como el vocero de gobierno cubano en la televisión nacional, ingresó el día lunes a la lista de miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, como parte de los nuevos nombramientos anunciados durante el 8º Congreso de ese organismo. López es director y conductor del programa televisivo Hacemos Cuba, del sistema informativo de la televisión cubana, y tiene un espacio donde usualmente arremete, incluso lanza amenazas legales contra activistas, artistas y periodistas independientes, con un discurso de oposición a la ideología que implanta el régimen. Por su trabajo en el mencionado espacio, López, graduado de la carrera de Derecho, ya había recibido varios reconocimientos y premios del oficialismo. La Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, le otorgó en marzo el Premio a la Dignidad, un galardón que también recibió su colega Lázaro Manuel Alonso, otro de los rostros al frente de las campañas de descrédito en favor del gobierno. La UPEC comunicó que se había entregado el premio por el abordaje oportuno de los problemas que entorpecen el camino al socialismo y el enfrentamiento de la guerra a lo no convencional que imponen los enemigos de la revolución cubana. A López se le calificó como un combatiente de primera línea al frente de la batalla, en esa guerra no convencional que nos impone el enemigo de la revolución. Humberto está sosteniendo sobre sus hombros y sobre su palabra viril la defensa de un pueblo en medio de los zarpazos brutales y los guiños camuflajeados y sutiles de la contrarrevolución, esa que pretende organizarse en un país que ya aprendió hace mucho que ningún tantito así debe concedérsele a los restauradores del capitalismo, aseguró Ronquillo Bello, presidente de la UPEC. Pero de forma curiosa, el periodismo de Humberto había pasado inadvertido hasta que se convirtió en uno de los rostros que públicamente desacreditó las protestas como la huelga de hambre de San Isidro y las manifestaciones frente al Ministerio de Cultura en La Habana los días 27 de noviembre de 2020 y 21, que pasaron a ser los movimientos 27N. A finales de marzo, él mismo reconoció haber usado el logo de 27N en documentos que presentó a los televidentes como prueba de las acciones organizadas del movimiento. Es verdad que lo del logo lo pusimos nosotros para que se viera más bonito, admitió al confesar su manipulación en el noticiero. Días atrás, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FHRC, sumó el nombre de Humberto López a su base de datos de represores violentos por apoyar la difamación de activistas y opositores en la isla. La inclusión de López entre los miembros del PCC forma parte de los cambios en el organismo comunista adoptado en su 8º Congreso y que marca la salida del ex gobernante Raúl Castro del primer secretariado, que ahora en adelante ocupará el mandatario y títere castrista Díaz-Canel. Gaesa se mete en el buró político de Díaz-Canel, nuevo primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El cargo de segundo secretario del PCC queda vacío. Díaz-Canel ocupará a partir del día lunes el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, tal y como lo estableció Raúl Castro cuando le pasó la silla presidencial en 2018. El cambio de liderazgo incluye varios elementos significativos, entre ellos la entrada en el buró político del general Luis Alberto López Calleja, jefe del poderoso conglomerado militar cubano Gaesa. La designación de Díaz-Canel se dio a conocer durante la sesión de clausura del 8º Congreso del PCC en el Palacio de las Convenciones de La Habana. El paso significa la salida definitiva de Castro a la cabeza del Partido Único de Cuba,
el general ya no ocupará oficialmente ningún puesto de poder en Cuba, aunque sabemos quién dirigirá verdaderamente el país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.